Hoy estoy con Jesús Pérez. Jesús es el secretario de nuestra Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León y estamos en este ciclo de entrevistas a los socios. Así que muy buenas tardes, muy buenos días, Jesús, dependiendo de dónde estemos y quién nos escuche. Y buenas tardes o buenos días. Directamente a por la primera pregunta y es, cuéntanos un poco tu trayectoria y qué te llevó hasta el coaching. Mi trayectoria profesional se ha ceñido principalmente a la empresa Renfe, de la cual ahora he pasado a la situación de prejubilación desde hace aproximadamente algo más de mes y medio. Y como siempre he relacionado con temas de recursos humanos durante mucho tiempo y temas de informática. ¿Cómo me llegó el coaching? El coaching me llegó un poco por dos maneras. La primera, cuando yo hice el curso de entrenador de baloncesto hace bastantes años, los profesores que yo tenía, que eran entrenadores de baloncesto, algunos ya han fallecido, empezaron a hablar de que en Estados Unidos, que era un poco el espejo del que había que mirar, la palabra entrenador no existía como tal en el mundo deportivo, sobre todo en el mundo deportivo universitario, sino que se utilizaba la palabra coach, que era una palabra que englobaba un proceso mucho más complejo que el simple entrenador tal y como lo entendemos desde el punto de vista deportivo normal. Cuando empecé en los cursos, ya te digo, de baloncesto, empezaban a hablar de gente que era muy famosa, que nos sonaban los nombres, que siempre queríamos que eran entrenadores, pero que no, que luego la verdad eran coach. Ahora mismo me estoy acordando de dos que en el mundo del baloncesto son súper conocidos. Uno es Dennis Smith, que de la Universidad de North Carolina. Estuvo muchísimos años en la Universidad de North Carolina, fue el descubridor de Michael Jordan, por ejemplo. Y el otro muy famoso también, a nivel sobre todo de enseñanzas del baloncesto como deporte, como táctica, como estrategia, era Luca Arneseca, que estaba en la Universidad de St. John. A partir de ahí empecé a escuchar ya con más asiduidad la palabra coach. Luego, a raíz de unos procesos de cambio en el mundo laboral, que entré en el mundo de los recursos humanos, en uno de los seminarios que nos dieron a un curso de dirección de recursos humanos, vino un norteamericano de origen cubano que se presentó como coach. Yo soy coach. Allí al 80% de los que estábamos, si nos quedamos así un poco, este hombre, buen hombre, ¿qué quiere decirnos, no? Bueno, nos lo explicó en pocas palabras y comprendimos, o yo por lo menos empecé a comprender, que esto de la palabra coach era mucho más de lo que podíamos a primera vista visualizar. Y a partir de ahí, poco a poco, fui entrando en el mundo del coaching. Aproximadamente hacia el año 2010, 2011, cayó en mis manos el famoso libro de Poder sin Límites, de Tony Robbins. Y aprovechando que entonces mi esposa Conchi y yo estábamos trabajando en el tema de cursillos prematrimoniales para la gente que se iba a casar, nos dimos cuenta, empezamos a estudiar y nos dimos cuenta de que también había mucha gente, sobre todo en el mundo anglosajón y también en el mundo latino de Sudamérica, latino de habla hispana, que eran matrimonios que se definían a sí mismos como coach matrimoniales o como coach familiares. Poco a poco me fue entrando el gusanillo, me fue gustando, hice algunos cursos un poco para empezar a conocer, cada vez me gustaba más y aquí estoy. Desde hace aproximadamente 6-7 años lo he compaginado con mi profesión en Renfe y desde hace 2 meses o 1 mes y medio que he dejado la empresa, pues ya me dedico a ello en plan prácticamente continuo. Y esa es mi trayectoria de cómo descubrir el coaching y cómo he llegado a él. Cuéntanos esa explicación que te dieron del coaching, que parece tan veces tan difícil explicar lo que es o comprenderlo. Yo me acuerdo del norteamericano de origen cubano que desgraciadamente falleció en un accidente de su propia avioneta 2 años o 3 años después de habernos dado ese seminario, que él lo definió muy sencillo. El coach es una persona que lo único que busca es potenciar al resto de las personas. Yo me acuerdo cuando lo definió así, que un compañero mío se levantó y dice, ¿me quieres explicar eso un poco más? Dice, sí. Dice, todos los que estamos en esta sala
que seríamos unos 20 o 22, tenemos unas potencialidades tremendas y no las conocemos. Por las circunstancias que sea, esas potencialidades tenemos que sacarlas. Y como no sabemos que las tenemos, no sabemos usarlas. Para eso hay gente que descubre esas potencialidades y las saca adelante. Y también un poco redundando en la respuesta, la dio lo que he comentado antes de Dean Smith cuando le preguntaban muchas veces que él había descubierto a Michael Jordan. Dice, no, perdona, a mí Michael Jordan vino a mi universidad con una beca y yo vi que tenía unas cualidades. Lo único que hice fue explotar esas cualidades que tenía y que él mismo descubriera lo que podía hacer. Y ponía el ejemplo de que Michael Jordan, en sus tiempos universitarios, un entrenador le había dicho que dejara el baloncesto porque no tenía ningún futuro. Es realmente curioso, está en la historia, está en la vida de Michael Jordan, que un entrenador del instituto le dijo, chico, déjalo, porque, sin embargo, Dan Smith vio otra cosa en Michael Jordan y era explotar una serie de posibilidades que como jugador tenía y siempre mejorando lo que tiene, porque luego, estudiando al cabo de todo este tiempo, he descubierto que los coaches lo único que hacen es trabajar con lo que se tiene, es decir, con lo que no se tiene es absolutamente imposible trabajar. Este hombre profesional del mundo de la empresa que vino a darnos y Dean Smith, yo creo que explican un poco lo que es el coach. El coach no es más que un facilitador, un descubridor de talentos, un descubridor de potencialidades, y a partir de ahí trabaja con la materia prima que tiene y descubre en la gente cosas que ni la propia gente sabe que tenemos. Es así de sencillo. Cuéntame cómo aplicas tú el coaching, a qué tipo de clientes tienes. Durante un tiempo he estado haciendo un poco de coaching profesional, tema de empresa, pero donde verdaderamente más estoy implicado es en el tema familiar y matrimonial junto con mi esposa Conchi. Ahí es donde más aplicamos el coaching porque además lo consideramos importantísimo, ya que descubrimos que las parejas pues vienen con muy buena intención, con todas las ilusiones y todos los proyectos que se nos puedan imaginar o que se nos ocurran. Sin embargo, lo que les falta muchas veces es autoconvencimiento de que eso se puede llevar adelante. Y hay que ver el mundo de la pareja, el mundo de la familia o el mundo del matrimonio, hay que verlo como un proceso de aprendizaje. Es decir, si vemos que nuestra vida es aprendizaje, el mundo y te relacionas con otra persona, tienes que verlo como un proceso de aprendizaje a mayores. Digamos que la vida es la escuela y si te entras en un tema como matrimonio, relación de pareja, familia, pues es casi como que vas a la universidad, ¿no? Pero necesitas una base inicial y es descubrir que tú tienes dentro de ti cosas que tienes que sacar y que puedes sacar. Es donde más trabajamos, que es un mundo apasionante, nos encanta, a mí personalmente me encanta el mundo de la pareja y de la familia y me encanta el trato con la gente, porque una de las cosas que a mí más me gusta del coaching es que la verdad estás hablando y actuando con personas. Y eso, desde mi punto de vista, o por lo menos para mí, es esencial, porque a mí me gusta la gente. Yo creo en la gente. A pesar de, bueno, de lo que pueda parecer y de lo que se ve por ahí, yo sigo creyendo en la gente. Por lo tanto, el coaching me ha servido a mí personalmente, ha servido a mi pareja, y a mi matrimonio y a mi familia. Creo que estoy un poco en deuda para devolver todo eso que me ha dado hacia los demás. Me gusta mucho la metáfora que has puesto, ¿no? Del colegio a la escuela a la universidad, ¿no? Y te voy a pedir que te mojes. ¿Qué nivel tienen las parejas a día de hoy cuando se van a casar? ¿Están preparados para la universidad de la vida, de la familia? Me pides que me moje. Vamos a ver, cada momento es el que es. Es decir, ¿no? Hacer comparaciones es odioso, pero es que es injusto. Es que es injusto. O sea, poder decir que nosotros mi esposa y yo llevamos 37 años y pico casados, aquí seguimos, es decir, para los que vean este vídeo, nos sirvamos como ejemplo de que se puede lograr, pero mis padres estuvieron casados 56 años hasta que falleció mi padre. Nosotros tenemos amigos aquí cerca que llevan 62 años de casados, es decir, que se puede lograr.
Por eso comparar los tiempos a mí me parece injusto. Sí es cierto, y yo es que hay que decirlo, que detecto cierto, no sé si llamarlo infantilismo, o cierta ilusión un poco ilusoria, utilizando así la palabra, ¿no? La gente tiene que saber que las cosas cuestan esfuerzo. Es decir, es cierto que el amor hace, nadie lo va a negar, el amor es importante, si no tienes amor, mejor déjalo, pero el amor solo por sí solo, si nos basamos solamente en eso, el recorrido puede ser corto. Hay que basar en otra serie de columnas en las que apoyarse, como el respeto, la confianza, comunicación, proyecto conjunto. Una de las cosas que detecto yo en las parejas jóvenes es la falta de un proyecto. No es que nosotros fuéramos con un proyecto cuando nos casamos, tampoco vamos a decir aquí que ya éramos, no, pero por lo menos teníamos una idea, vamos a decir, global o general de lo que queríamos conseguir. Ahora sí que detecto cierta falta de ese proyecto. Y nosotros cuando trabajamos con ellos, lo primero que le ponemos encima de la mesa, tanto si trabajamos nosotros solos como si lo hacemos con otras parejas, es que nos pongan por escrito el proyecto. Es decir, que aunque sea un poco hacerles que pillarles en frío y que ahora no saben muy bien qué escribir, escribirlo. Probablemente de 6, 8 puntos que pongáis, la mitad o más, pues no, pero hay 3 o 4 que tienen que servir de base esencial para construir un proyecto de futuro. En una sociedad líquida que llamamos ahora, la modernidad líquida tan famosa, yo creo que hace falta cimientos sólidos en algunas cosas. Creo que el mundo de la familia, y más ahora que se está viendo con el tema que estamos teniendo, tiene que ser un pilar sólido en la sociedad. Para eso hace falta un proceso de aprendizaje, un proceso de esfuerzo, un proceso de trabajo, porque otra de las cosas que también a veces detectamos es que esto lo dan por hecho. Hay que trabajar todos los días y eso a veces es donde, digamos, más cuesta hacérselo entender. Joder, la verdad es que cuando hablabas de eso, yo recuerdo cuando hice mi cursillo prematrimonial, que fue de fin de semana, nos metimos allí el viernes, el sábado, el domingo, y recuerdo una de las primeras preguntas que me hicieron es, ¿por qué te casas con esta persona? Y qué cosas, y claro, al principio dices, vale, lo quiero, ya, pero dame más detalles, ¿no? ¿Qué cosas buenas tiene esa persona y qué cosas no te gustan nada? Y como tú bien dices, ponlo por escrito, ¿no? Y compártelo con tu pareja. Y aquello era, yo en ese momento no estaba metida en temas de crecimiento personal, simplemente trabajaba en una empresa y ni me lo planteaba, ¿no? Y a mí aquello me sorprendió mucho. Sí he de decirte que a día de hoy es una de las cosas que me ha servido mucho y es algo que todavía guardo y que a veces ese proyecto que escribimos, a veces lo saco y lo compartimos y desde luego es súper gratificante para los dos el poder tenerlo, ¿no? La siguiente pregunta que... Nosotros nuestros objetivos, tenemos 5 o 6 objetivos, los tenemos en el frigorífico, en una hoja, ¿eh? O sea que todos los días los vemos. Cada vez que vas a abrir el frigorífico, te encuentras los objetivos delante por si se te olvida. Cuando me has dicho en el frigorífico, digo, espero que los tenga fuera, porque como los tenga dentro, los tienen congelados. Sí, es muy importante. Fíjate eso que acabas de compartir, ¿no? El tener las cosas visibles, ¿no? Que tú las veas para que lleguen a esa parte de tu cerebro que asocia las ideas y los conceptos y que te permite enfocarte. Si no lo ves diariamente, es algo que metes en un cajón, como me pasa a mí, y bueno, pues nosotros lo tenemos de otra manera, ¿vale? Porque lo hemos ido actualizando con el paso de los tiempos. Eso va variando con el tiempo, no es un objetivo, puede que alguno sí que sea perdurable en el tiempo, pero la mayoría van evolucionando según los momentos en los que la pareja o la propia persona, los hijos, te hacen replantearte cosas, pero es importante tener 4 o 5 objetivos claros y sobre los que te mueves y además son los que te dan estabilidad a ti, personalmente. O sea, sí. Mira, un detalle, el hombre este americano cubano, él ve el seminario que nos dio, que fue de 3 días, de 6 horas cada día, una de las cosas que él incidía es que es absolutamente imposible,
a pesar de lo que nos venden por ahí, de lo que él dice, de la teoría hollywoodiense, me acuerdo que lo decía, además con acento cubano, que sonaba muy, muy particular, ¿no? De que el mundo profesional y el mundo, digamos, personal, como que van separados, ¿no? Como que son dos líneas paralelas. Y él decía que estaba absolutamente en contra de eso, que una de las cosas que más incidía él cuando daba estos cursos, y de hecho incidió, es que si tú tienes una vida personal equilibrada, tendrás una vida profesional equilibrada, a pesar de todos los problemas que tengas, del estrés del trabajo, de lo que sea. Es importantísimo tener una vida personal, familiar equilibrada para poder dar el 100% de lo que tienes que dar en el mundo profesional. Él rompía esos esquemas, decía que eso es así, y él, la experiencia que tenía es que como no sea así, se nota, tanto en un lado como en otro. Y yo, con el paso del tiempo, solo puedo darle la razón. Sí, yo, de hecho, cuando yo estudié coaching, que estudié con Juan Carlos Arrese, que el otro día le entrevistamos en la asociación, dice, uno de los pilares es que el proceso de coaching afecta a la totalidad de la vida de tu cliente, de tu coachee. ¿Por qué? Porque somos uno, no somos 18 diferentes, ni 2 ni 3. Eres la misma persona, la que está trabajando, la que atiende a sus hijos, que la que atiende a su mujer o a sus amigos. Y como haces una cosa, además las haces todas. Por eso, cuando cambias tu forma de actuar en un aspecto concreto de tu vida, puede cambiar y cambia en el resto. Con lo cual es, bueno, muy interesante. Jesús, te iba a preguntar, ¿tú llevas como 1 año y pico en la asociación? ¿2? No, llevo más, llevo ¿3 más? desde Segovia, desde 17. sí, desde el 17. ¿Por qué asociarse? Porque creo que el ser humano es un ser social. Puede ser una respuesta muy fácil o muy manida, pero es que lo creo sinceramente. Creo que asociarse a lo que sea, cada uno lo que considere conveniente, lo primero le da seguridad al individuo, le da confianza, le da un campo de acción donde puede observar otras formas de pensar, de actuar, etcétera. Y sobre todo, yo creo sinceramente de que si un grupo triunfa, triunfa el individuo. Es incuestionable. Volviendo al tema deportivo, todos estos coaches que están en la cabeza de los que se muevan en el mundo deportivo hablan claramente de que jamás triunfa un jugador, triunfa un equipo. Y a la hora de la verdad es verdad. A la hora de la verdad, vale, todo el mundo sabe que Michael Jordan jugaba en los Chicago Bulls. Es decir, tú automáticamente, en cuanto hablas Chicago Bulls, que es un equipo, piensas en Michael Jordan, pero primero has pensado en ese equipo que queda para la historia, y esto pasa siempre en todos los deportes, incluso en deportes que puedan parecer individuales, como puede ser el atletismo, ¿no? Un atleta, a la hora de la verdad, pelea solo, corre solo contra otros 7 en una final, sí, pero es que detrás del atleta probablemente haya un equipo de trabajo de su coach, su terapeuta, su nutricionista, la persona que le hace los estiramientos, es decir, el que corre, digamos que es la cara visible, pero el equipo es el que le va a hacer llegar a esa medalla. Si no, por sí solo no lo va a lograr. Por tanto, yo creo sinceramente que el asociacionismo va con el ser humano. O sea, el ser humano nace a base de agruparse en asociaciones. Pasamos de cazadores-recolectores a ser personas que descubrieron que se podía dominar la agricultura, que se podían dominar los animales a base de grupos que se van concentrando. Tú vete, cuando vamos a ver, no sé, un castro por ahí, por el norte de España, tú ves que es un montón de viviendas, es decir, que no es una persona sola, sino que es un grupo que interactúa y a través del cual el grupo va creciendo, el individuo va creciendo. Por eso para mí el asociacionismo es esencial. De hecho, toda esta situación que estamos viviendo ahora, que está cambiando nuestra sociedad, nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de vivir, creo que el apoyarnos unos a otros es una de las claves fundamentales. Así que yo tengo la última pregunta ya, y es, ¿cómo ves tú el futuro del coaching? Yo le veo optimista. También es cierto que lo primero que tenemos que hacer los que nos dedicamos a ello
es verdaderamente presentar qué es el coaching y sobre todo qué no es el coaching. Esto daría para otra charla larga, pero yo creo que debemos centrarnos en esos dos temas, de presentar exactamente lo que es el coaching, pero presentar lo que no es el coaching. Porque hay muchas veces que es una línea muy difusa entre coaching y otras formas de ayuda a las personas. Creo que en ese aspecto los que nos dedicamos a ello tenemos que tener muy claro cuál es, dónde podemos llegar, cuál es nuestro campo de acción, nuestro campo de ayuda, y no meternos en otros campos que no nos corresponden como coach, nos pueden corresponder de otras formas, pero como coach no nos corresponden, y así dignificaremos la profesión, la daremos visibilidad real y verdaderamente la gente entenderá la importancia de tener, vamos a decir, que en vez de coach, que suena muy inglés, un guía, un mentor que utiliza, que no es exactamente, pero a veces hay que utilizar las palabras para que en el castellano las pongamos algo que podamos entender. Pero para mí es importante, yo lo veo optimista y sobre todo con la situación actual, que creo que va a necesitar mucha ayuda por parte de mucha gente. Pues los coaches tenemos que estar para dar respuestas, pero sobre todo tenemos que tener muy claro qué es lo que cubrimos y qué es lo que no cubrimos. Más que nada, no por evitar intrusismos o por evitar malos entendidos, sino por verdaderamente valorar lo que se tiene, porque valorando lo que se tiene, cuando lo presentas, la persona o las personas a que se lo presentas lo valoran adecuadamente. Por eso es para mí esencial diferenciar claramente lo que es el coaching de lo que no es el coaching. Bueno, pues agradecerte estas explicaciones, este rato que has compartido con nosotros y con la gente que nos va a escuchar. Y yo solo espero que te conozcan un poquito más y que nos sigan viendo en los diferentes vídeos que hacemos a través de la asociación para cumplir con nuestra misión, ¿no? Que es que el coaching llegue cada vez a más gente y pueda servir a más gente para tener una vida pues, mucho más plena, mucho más equilibrada y que sean felices en su vida. Millones de gracias, Jesús. Muchísimas gracias a ti, María, y muchísimas gracias a la asociación por darme esta oportunidad de hablar a todo el mundo al que le llegue esto, y solamente decir que verdaderamente tenemos que darnos cuenta de la suerte que tenemos por poder ayudar a los demás adecuadamente. Que eso es un don. Muchas gracias.